Hay hijos muchas veces rebeldes o miedosos, porque se relacionan con unos padres inquisitivos o muy poco receptivos o asequibles. Bueno, es importante ver que hay 3 modelos de relacionarnos con nuestros hijos. Relacionarnos realmente con todos los seres humanos, pero son 3 papeles en los que nos movemos con ellos y son especialmente, bueno, dañinos, hay que estar atentos a ellos, ¿no? Entonces, el primer de ellos es cuando nos relacionamos desde la víctima y nos colocamos con nuestros hijos en esta idea de: "Con lo que yo hago por ti, fíjate tú cómo me haces esto". Vamos con esta idea de carencia, ¿no? De cómo me haces esto a mí. Entonces, generamos hijos que con un gran sentimiento de culpa. El segundo modelo es aquel en el que nos relacionamos desde el directivo, el inquisidor, ¿no? Más te vale hacer esto porque si no haces esto te va a ir fatal en la vida. Nosotros tenemos las claves para que tengan nuestros hijos éxito y no estamos abiertos a ninguna otra variación o contemplación. Esto genera hijos muchas veces rebeldes o miedosos, porque se relacionan con unos padres inquisitivos o muy poco receptivos o asequibles. Y el tercer modelo, que es el más extendido hoy en día, y yo diría que es de los más dañinos, es el salvador, cuando nos ponemos la capa de Superman o Superwoman y estamos todo el rato saliendo a su rescate. Nos ponemos entre ellos y la vida. Y esta sobreprotección hace que ellos no se vayan enfrentando a las pequeñas crisis o conflictos cotidianos que la vida sabiamente trae a su medida y tiempo, porque nosotros estamos en medio. No queremos por nada del mundo que sufran y entonces intervenimos constantemente. No queremos que sufran porque nosotros sufrimos con ellos y bastante cargada está la vida de demandas y de posibilidades de crisis o de tensiones como para que sumamos uno más. Pero digo, estos niños acaban convirtiéndose en personas o bien débiles o bien tiranas, porque creen que tienen todos los derechos y ningún deber. Está fenomenal que expongamos nuestros hijos a la realidad de la vida para que vayan aprendiendo y creciendo en esas dificultades. Si no, les hacemos un flaco favor, van a ser, pues eso, personas muy débiles o muy justas con su entorno.